Quiero comenzar simplemente citando unas breves palabras de Ortega y Gasset, que decía: la universidad tiene que estar abierta a la plena actualidad. Más aún, tiene que estar en medio de ella, sumergida en ella. Quien quiera enseñarnos una verdad, que nos lo diga, que nos sitúe de tal modo que la podamos descubrir nosotros mismos. Yo creo que hacer que la universidad y potenciar que la universidad sea un espacio de pensamiento y reflexión. La austeridad, lo decía el Fondo Monetario Internacional hace unos días desde Tokio, está asfixiando el crecimiento. La austeridad tiene una connotación moral siempre positiva, ¿no? Sobre todo si la contraponemos al despilfarro, ¿no? Es mucho mejor ser austero que despilfarrador, por definición, ¿no? Y de la misma manera que se nos fue la mano a la hora de endeudarnos para alimentar ese proceso de compra y de venta, yo creo que ahora se nos está yendo la mano a la hora de frenar el gasto. Por eso yo he dicho antes que necesitamos un poco de vidilla a la economía, necesitamos un poco de reactivación, necesitamos un poco de insuflar actividad. Nuestro país tiene un problema gravísimo y por eso vamos a estar todavía unos cuantos años para resolverlo. Y antes Elena hablaba de 4 años, yo me permito recordar que la primera vez que hablamos de las hipotecas subprime fue en verano del año 2007, y estamos en otoño del año 2012, por lo tanto, desde ese punto de ignición de la crisis han pasado ya más de 5 años, ¿no? Y probablemente hasta el año 2016-2017 no seremos capaces de recomponer los desequilibrios que acumulamos durante muchos años, sobre todo en términos de déficit por cuenta corriente, de acumulación de deuda externa, y sobre todo, sino que estoy hablando del sector privado, familias, empresas no financieras y el sector financiero, que acumuló un volumen de deuda que ahora tiene de alguna manera que absorber, se tiene en términos vulgares que desapalancar, que es mejor mantener el apoyo a la innovación tecnológica y en cambio racionalizar nuestras administraciones públicas. No estoy diciendo que los funcionarios cobren demasiado, estoy diciendo que probablemente hay demasiada gente trabajando en la función pública. De la misma manera que, antes lo he comentado, no estoy diciendo que para acometer el problema de nuestras pensiones haya que bajar las pensiones de nuestros viejecitos, sino que hay que pensar un esquema para hacer sostenible eso en el futuro. Pero porque este punto me parece importante, es decir, yo creo que esa estrategia requiere pasar del recorte a la reforma. Correcto. Es decir, correcto. Estamos asumiendo demasiadas veces en los presupuestos año tras año el recorte del gasto. Cuando uno recorta lo que puede recortar, no necesariamente lo que debe recortar. Lo más fácil. Lo más fácil. Lo más fácil. ¿No? Y eso significa un cambio en la estrategia de abordar la política de austeridad, que en ese sentido pasa a ser una política de reformas. Industria. Hay una desindustrialización evidente. ¿Por qué ha sido? Vamos a identificar primero el problema y les pido a ambos concreción. ¿Por qué ha sido? ¿Cuáles han sido las causas? Una economía especulativa frente a una economía productiva, y cómo se puede invertir este proceso. Porque los tipos de interés reales eran negativos. Y eso lleva a que, desde el punto de vista de la racionalidad del agente económico privado, lo racional era endeudarse. Porque si a ti te dan dinero a precios negativos, lo que tienes que hacer es endeudarte. La lógica del sistema te lleva a que la inversión se concentre en aquellas actividades que te generan beneficios a corto plazo, y eso lógicamente tiene su impacto en una desindustrialización, porque los recursos se localizan hacia actividades que no están ligadas a eso. Es verdad que en el mientras tanto España ha sabido desarrollar un tejido productivo que ha sabido innovar e internacionalizarse y que ha conseguido algo muy notable, y es que tanto en los años de bonanza como en los años de crisis, España no ha perdido cuota en el comercio internacional. ¿Google qué es? ¿Es industria? ¿Es servicio? ¿Es entretenimiento? Es decir, hay muchas actividades nuevas que han crecido en estos últimos años que posiblemente, de acuerdo con la clasificación tradicional de los 3 sectores de la economía, el primario, el secundario, el terciario, pues se te rompen un poco. Lo más importante es que creo que colectivamente todo lo que se agrupa en el Producto Interior Bruto bajo el lema de industria o sector industrial no ha conseguido saberse vender. Tener un sector industrial es fundamental, no solo por el empleo que te genera, la actividad, etcétera, etcétera, sino porque te potencia aquellos valores positivos de la actividad económica
que en los discursos económicos todos predicamos como buenos y positivos. Esta crisis tiene un coste económico y tiene un coste humano dramático, que es la fuga de talento. Hoy también había una noticia en el BIL que venían a buscar industriales. Pero ¿por qué no lo vemos? Oye, a lo mejor tenemos capacidad para montar en España la fabricación de ingenieros de toda Europa. A lo mejor resulta que tenemos las condiciones para montar aquí un MIT de toda Europa, brutal, magnífico, y convertir eso en un activo. El componente de formación, de aprender de la vida, de familiarizarse con otras lenguas que supone trabajar en el extranjero desde una perspectiva estrictamente privada, yo creo que es poco discutible, y además yo animaría a que eso se produjera. El problema lo ha definido muy bien Jordi, ¿es una opción o es una necesidad afuera? El problema es cómo somos capaces, como estructura económica, como estructura productiva, de volver a generar expectativas suficientes para nuestros jóvenes, no solo a los que se van, sino también a los que se quieran quedar, como para que puedan desarrollarse en un entorno laboral que sea adecuado. Que las encuestas, el segundo problema que nos preocupa a los españoles es la decadencia de la clase política, la falta de confianza en ella. Pregunta Jorge si son realmente profesionales o solo es una minoría, y si el proceso de ascenso que hay en los partidos beneficia a que lleguen los mejores a ser quienes decidan sobre nuestro futuro. No podemos vivir en una sociedad democrática sin la política y sin los políticos. O sea, que podemos descalificar a toda la clase política y decir que se vayan todos a su casa, pero al día siguiente necesitamos políticos que lleven las cosas. Por lo tanto, esa es la primera afirmación. Segunda afirmación, que va más al fondo de la cuestión y de la pregunta. Mi opinión personal. Se ha producido una, digamos, evolución descendente de la calidad de nuestra clase política. Dicho de otra manera, yo creo que la calidad intelectual de la clase política, por ejemplo, durante la transición, era mucho mejor que la calidad intelectual de la clase política actual. Del tiempo, yo creo que esa ley electoral basada en circunscripciones demasiado amplias y en listas cerradas lo que ha hecho es que se produzca un desapego total de los votantes respecto a sus teóricos representantes y al mismo tiempo un desinterés por parte de los que son electos respecto a quienes les votan, porque saben que su puesto no depende de los votantes, sino de las estructuras internas de los partidos, que son los que deciden las listas. Cuando tú conviertes la actividad política en una profesión y además la practicas desde que sales de estudiar y si no has hecho otra cosa, acabas pensando que no sabes hacer otra cosa y te aferras a lo que tienes de una manera total y absoluta. Yo creo que la combinación de una ley electoral con efectos perversos y la profesionalización de la política tiene mucho que ver con ese problema de desafección. Como ha salido mucho al calor del 15M, no nos representan, era la frase que simbolizaba, ¿no? Bueno, yo creo que cuando el 80 o el 70% de los ciudadanos votan, los que son votados representan. Eso es así, nos guste más o nos guste menos. El problema es que no son eficaces, es decir, no resuelven los problemas de los ciudadanos. Les votamos para que nos resuelvan los problemas y no los resuelven. ¿Y por qué no los resuelven? ¿Porque sean torpes? Bueno, pues habrá un porcentaje que sí. ¿Porque no sepan? Pues habrá un porcentaje que sí, pero yo creo que porque la estructura con la que abordan el problema les incapacita a resolver. Por un exceso de partitocracia, el interés de partido predomina sobre el interés general, y no voy a poner ejemplos. Volvemos al tema de la industria y por qué se ha perdido tejido industrial. El problema de España es el poco compromiso privado hacia la I+D+I. Y eso no es una afirmación que diga que pueda decir así de manera un tanto frívola, ¿no? Se sostienen los datos. Por definición, cualquier gasto en I+D+I
no tiene sus frutos, sí los tiene porque siempre son operaciones de riesgo hasta el cabo de un cierto tiempo. Y si tú puedes obtener beneficios a corto plazo dedicando esos recursos a otra cosa, pues dices, oye, que investiguen otros. Hay un problema de sistema nacional, creo que hay un problema de que aquí cada uno ha ido un poco demasiado a la suya, es decir, hace 15 años o 20 el país se llenó de polígonos industriales y ahora se ha llenado de parques tecnológicos, pero con mucha frecuencia te encuentras con 3 parques tecnológicos en la misma comunidad autónoma y no hablan entre sí. No acaban. Como media, pues seamos más tontos que cualquier otro país. Estadísticamente la campana de Gauss funciona y aquí tendremos tontos y listos exactamente igual en promedio que el resto de países. Por tanto, no fallan las personas, fallan las instituciones, y a veces entre esas instituciones que fallan están las empresas, donde también, y aquí veo algunos empresarios, cuando va alguien que ha tenido una idea, a veces tira mano a la pistola lo primero, porque claro, esa idea cambia la empresa. Hay que reactivar la economía, ¿qué es lo que proponen? De una manera yo creo que debemos ser muy conscientes de que no es posible una reactivación sólida sin la corrección de los desequilibrios. Pero dicho esto, es verdad que la corrección de los desequilibrios puede ser compatible con medidas de estímulo, y yo creo mucho en las medidas de estímulo sectorial. Sectorial. Yo citaría 3, siendo telegráfico. Yo creo que hay que hacer medidas de reactivación sectorial, el plan PIBE en automoción, siendo muy cutrillo, pero bueno, algo está funcionando y deberíamos de coger sectores con capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y con capacidad de creación de empleo, y pongo sobre la mesa el turismo, pongo sobre la mesa el sector de la industria agroalimentaria, pongo sobre la mesa la construcción. En este país tenemos que volver a hablar de la construcción, no es un tabú, ni es un pecado, y seguiremos necesitando construir pisos, y creo que hay que hacer planes selectivos de reactivación, y yo creo que hay que bajar cotizaciones sociales. La competitividad de nuestras empresas debe de reforzarse, porque una parte de esto que hemos dado en llamar la devaluación interna, ya que no podemos devaluar la moneda, hay que hacer la devaluación interna, no se cargue sobre el empleo y sobre los salarios, sino sobre los costes no salariales, y creo que las cotizaciones han de bajar, y yo creo que el Banco Malo tiene que funcionar como mecanismo que desatranque al sistema financiero y de verdad podamos volver a reactivar el circuito del crédito, porque nos guste más o nos guste menos, sin crédito no hay crecimiento. Dice, si las variables de la competitividad son materias primas, energía, costes salariales, estructura impositiva, ¿qué es lo que nos puede aportar España para diferenciarnos del resto de países de la zona euro? A mí no me gustaría que la crisis nos hiciera pensar que no valemos para nada ni que sabemos hacer nada, porque no es verdad. No es verdad. Es decir, este país no se le ha olvidado hacer aceite de oliva, ni se le ha olvidado fabricar coches en Almusafes, ni se le ha olvidado hacer turismo y ser una potencia mundial de turismo. La clave tú la has dicho, al menos en la mitad, es decir, lo que los manuales de economía, para lo que valgan, dicen es que es el talento y las instituciones, entendiendo por instituciones la manera en la que organizas el talento. Es decir, entendiendo por instituciones el que no puedes tardar 3 años en abrir una bodega, como el otro día venía en el periódico, que había hecho una persona, ¿no? O que no puedas tener capacidad de asimilar ingenieros, como estábamos comentando antes. ¿Debería de sancionarse penalmente las conductas de los banqueros, recuperar patrimonios ilícitos, plantea instaurar nuevas conductas empresariales eficientes y justas? ¿No? Yo sí que creo que hay otros países que lo han abordado de otra manera. Es decir, yo sí que he visto en Estados Unidos desfilar por el Congreso de Estados Unidos a los responsables de las distintas entidades financieras dando explicaciones. La primera es clarísima, ¿no? Quien haya metido mano en la caja, Código Penal. ¿Qué quiere decir meter mano en la caja? Pues a lo mejor autoatribuirse sin los controles necesarios pensiones millonarias en entidades que después hemos descubierto que estaban quebradas. Plantea, me gustaría saber qué opinan del déficit de tarifa en el sector energético. Si quisiéramos abordar y resolver el problema de la tarifa eléctrica, estaríamos pensando en subidas de la tarifa de en torno al 20%. Por tanto, cualquier gobierno que diga que quiere resolver eso, o que explique que está dispuesto a subir el 20%, 18, el 21%, en torno a esas cifras, la tarifa eléctrica, ¿no? Eso, con crisis o sin crisis, con nuestra estructura política, no hay gobierno que lo haga. Y aquí volvemos un poco al inicio.
¿qué papel le queda a la universidad pública? ¿No? La universidad pública, su papel, y yo leo tal cual, me lo han dicho porque me gusta la definición, tiene que ser su papel de formadora universal de una sociedad intelectualmente capacitada. Los dos somos producto de la universidad pública, probablemente porque en mi época, yo era más joven, pero en mi época pues no tenías demasiadas opciones, ¿no? Pero yo creo que la universidad pública cumple un papel absolutamente fundamental y yo mismo me siento muy orgulloso de ser un producto de la universidad pública desde el punto de vista de mi formación intelectual, de mi formación profesional. Pero sí que creo que la universidad pública en España, más allá de los problemas de financiación, más allá de, en fin, de todo lo que pueda suceder, tiene que plantearse dos cosas. La primera, ¿por qué cuando se hacen los rankings de universidades en el mundo, entre las 300 primeras, desde el punto de vista de la excelencia, no existe ninguna universidad española, ni pública ni privada? Y eso no es un problema genético que esté en nuestro ADN colectivo, porque en cambio cuando hablamos de las business schools, de las escuelas de negocios, entre las 10 primeras del mundo suele haber por lo menos 3 españolas, ¿no? Por lo tanto, aquí hay algo que tiene que ser un elemento de reflexión y que probablemente va ligado a la búsqueda de la excelencia. Y desde esa perspectiva yo creo que la universidad pública tiene que tener una ambición clarísima, y es que los alumnos salgan lo mejor formados posibles para vivir en un mundo global cada vez más competitivo, y eso significa probablemente ser mucho más exigentes consigo mismas. Menuda pregunta, ¿no? Y más con gente que sabe mucho más que yo, desde luego, sobre el tema, ¿no? Pero yo no quiero ser complaciente aquí ni buscar el aplauso fácil, ¿no? Yo creo que la universidad, si se sigue rigiendo por la misión de la Universidad de Ortega, vamos mal. Y yo soy una persona que me gusta leer, quiero decir que no estoy en contra de la formación y no estoy en contra de la formación, y soy todavía de los que cree que una ciudadanía formada es una ciudadanía más libre, y de verdad me lo creo. Pero luego necesito ingenieros que sepan hacer lo que tienen que hacer, necesito médicos que me curen y necesito abogados que sepan hacer su trabajo, y no despreciar la parte de vinculación entre lo que es la formación y lo que son las necesidades de la economía y de la sociedad y del país en el que vivimos. Antes lo comentábamos, pues a lo mejor, y si a alguien le molesta lo retiro inmediatamente porque es solo un ejemplo, pero a lo mejor da la impresión que mucho futuro, si seguimos formando muchos ingenieros de minas, pues a lo mejor no tenemos, porque da la impresión que minas ya quedan pocas en España. Entonces tendríamos que formarlos, que sepan inglés para formarse en otro lugar, porque, como he dicho antes, creo que no hay que perder la dimensión internacional de la universidad. Creo que la universidad tiene un problema gordo de relación con la empresa en todo lo que tiene que ver con innovación. O sea, no es posible que en Estados Unidos o que en Israel, que ahora se ha puesto muy de moda con un librito de publicidad que han sacado, la universidad sea uno de los motores más importantes de innovación de las empresas, y en España no. Porque, de nuevo, la campana de Gauss me hace pensar que nuestros universitarios no son más tontos que la media de los americanos o de los israelitas, y que por tanto falla el modelo, falla el sistema, por más que llevemos 25 años con la Fundación Universidad Empresa, por más que hayamos hecho patronatos, hagamos reuniones y hagamos, toda universidad ahora tiene una spin-off, porque si no, no es nadie. Bien, pues a pesar de todo eso, eso no funciona. No sé dónde está el problema, pero eso no funciona. Y por último, y si es una particularidad mía, pues es una anécdota y ya está, pero yo me he dedicado muchos años a la actividad pública, en la política, en los ministerios, desde jefe de gabinete, luego he sido ministro. Me cuesta recordar algún momento en el que tuviera que hacer frente a un problema gordo de este país, me cuesta mucho recordar un momento así y haya encontrado una respuesta oportuna y útil desde la universidad. Me cuesta. Y eso exige una reflexión respecto a un alejamiento excesivo de la universidad, y hablo en general,
de los problemas y de las visiones que la sociedad exige y demanda, porque, coño, no sois tan listos. Joder, pues algo se os tendrá que ocurrir que nos sirva a los demás, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene... No, si yo soy... A mí me gusta mucho el fútbol y yo sé que no todos pueden ser Messi, ni todos pueden jugar de portero, es decir, que hace falta pluralidad, pero dentro de la pluralidad meter también el que alguien diga cosas que sean útiles para el conjunto de la sociedad, y yo eso lo he echado de menos. Es decir, yo he debatido 4 modelos de financiación autonómica y lo siento, lo que he recibido de los foros universitarios son magníficos tratados académicos que están muy bien para sacar puntos y sexenios y no sé qué, pero utilidad para resolver un conflicto de financiación autonómica, cero. Y lo digo esto porque en la mayoría de los casos lo han hecho amigos míos y por tanto, como se lo he dicho a ellos, lo puedo decir aquí, ¿no? Y esa debería de llevar a una cierta reflexión también por parte de la gente que se dedica fundamentalmente a la universidad. Y una última cosa. Mirad, yo doy clases en una escuela de negocios. Y doy clases en una escuela de negocios porque, entre otras cosas, no podría darla en la universidad. Porque no soy doctor. Y porque solo puedo dar clases los fines de semana porque el resto de la semana trabajo. Y esas 2 condiciones me inhabilitan para dar clases en la universidad, y en cambio la escuela de negocios considera que soy útil y que a sus alumnos les puede ser adecuado, aunque sea un sábado por la mañana o un viernes por la tarde, escuchar lo que yo tenga que decir, aunque no sea doctor. Quiero un poco poner en valor el acto de hoy y dónde se está haciendo, que es en la universidad, ¿no? A mí me parece un privilegio y doy la enhorabuena a los organizadores por esto, por crear un debate de tal altura con Jordi y con Josep, planteado vosotros aquí. Yo agradezco a ambos las ideas y el estar hoy aquí, compartir esta tarde.